continuar con algunos ejercicios que están, bueno, pues enfocados a cuando hacemos integrales que se llaman cambio de variable. Entonces, básicamente, esta es una técnica empleada en matemáticas para resolver algunas ecuaciones o sistemas de ecuaciones que tienen, digamos, una forma más compleja, mediante pues una ecuación equivalente. En palabras simples, nosotros vamos, o cuando se usa, bueno, se usa para convertir, digamos, una función a otra que sea más simple de integrar. Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que proponer una función de tal manera que nos ayude. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar en una integral más o menos de esta forma. Es una integral, digamos, a lo mejor nosotros decimos de una raíz cúbica, donde tenemos una expresión más o menos como esta: 1 más x al cuadrado, que multiplica 2x por el diferencial de x. Entonces, si nosotros tratamos de integrar esta parte, pues a lo mejor puede resultar un tanto difícil, ya que tiene contenidas algunas cuestiones ahí muy particulares. En ese sentido, si nosotros, por ejemplo, simplificamos la forma y tratamos de hacer una integral más o menos de esta forma, igual puede ser una integral a lo mejor de una raíz cúbica, pero en lugar de ver toda esa expresión, solo vemos u por el diferencial de u, pues a lo mejor esta resulta simple y decimos, pues no tiene tanto problema, podríamos cambiar la forma de la integral. Aquí tenemos la raíz cúbica, entonces podríamos tener la integral de una potencia debido a que podemos tener u a la 1/3. Y entonces eventualmente esto va a hacer que nosotros podamos realizar la integral de manera más simple. Para esto nosotros vamos a necesitar una serie de pasos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues el primer paso tiene que ver con, primero tendríamos que elegir básicamente una expresión. Primero elegir, eso es lo primero y más importante, elegir una expresión. Primero elegimos una expresión para u, o regularmente también utilizamos t. En este caso yo voy a utilizar t. Existe literatura donde se elige u y no hay ningún problema. Se puede hacer así. ¿Por qué yo no elegí u? Bueno, porque a veces cuando nosotros hacemos las integrales o las derivadas, pues resulta que las fórmulas regularmente contienen a la literal u. Entonces, para evitar que nos confundamos con las partes de cuando revisamos las fórmulas, por esa razón yo decidí elegir t. Bien, ahora nosotros debemos, ahora sí que calcular, pues lo que conocemos como el diferencial de t, porque estamos haciendo un cambio de variable. Y después de eso, el tercer paso estaría relacionado con, pues básicamente, incluso podríamos revisar aquí, eh, podríamos revisar aquí algunas condiciones muy particulares. Podríamos establecer ciertas condiciones. En ese sentido, pues nosotros podríamos establecer que necesitamos reemplazar todo por, en este caso, pues yo estoy utilizando la variable t, todo por t. Yo elegí mejor esta, ya les comenté la razón principal de por qué lo hice así. Y después, bueno, pues tendríamos que pensar en calcular la integral. Y tendríamos que reemplazar todo nuevamente. Entonces, como paso final, habría que empezar que pensar en el reemplazar todo nuevamente. Entonces, todo nuevamente.
Entonces, ya que tenemos, digamos, las condiciones iniciales en las cuales nosotros podríamos realizar esta parte, bueno, pues vamos a realizar un ejercicio. Vamos a, vamos a realizar un ejercicio. Y entonces, pues vamos a hacer una integral. Entonces, en este caso, nosotros vamos a desarrollar básicamente lo que queremos es encontrar la integral. Entonces, vamos a decir que vamos a calcular la integral de x que multiplica a 2x más 5 elevado a la décima o con exponente 10 por el diferencial de x. Y en ese sentido, pues entonces nosotros podríamos realizar esta parte, o al menos revisar la técnica por sustitución. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, o lo que primero que nos dice el paso 1 es elegir una expresión. En ese sentido, nosotros tendríamos que buscar cuál es la expresión por la cual nosotros vamos a determinar t. Y de acuerdo a esto, pues a mí, o lo que tendríamos que buscar es, por ejemplo, esta era la expresión a lo mejor más compleja, pues entonces nosotros también tendríamos que revisar esa parte. Tal vez para nosotros la expresión más compleja sea esto que tenemos por aquí. Tenemos esta expresión por aquí, tal vez esa sea la expresión más compleja, entonces resulta interesante para nosotros decir que toda esta parte la vamos a nombrar t. Y entonces ya tendríamos el paso 1. ¿Por qué? Porque ya elegimos la expresión que vamos a nombrar t. Entonces nosotros vamos a decir aquí t es igual a 2x más 5. Entonces ya completamos el paso 1. El paso 1 ya quedó realizado. En ese sentido, el segundo paso es calcular el diferencial de t. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Bien, entonces también nosotros tendríamos que conocer cómo vamos a estimar, pues básicamente este diferencial de t. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer, nosotros tenemos dentro de esta expresión, nosotros ya dijimos que t sería igual a 2x más 5. Ahora, nosotros necesitamos encontrar, pues, lo necesario para poder trabajar en este sentido. Entonces nosotros vamos dentro de esta expresión, vamos a despejar x. Por lo tanto, entonces, si nosotros la despejamos, sería de la siguiente forma. Nosotros podemos decir que 2x es igual a t menos 5. Y una vez que tenemos eso, pues nosotros también pues vamos a tener una parte interesante. En ese sentido, pues aquí tendríamos multiplicando al 2 y en ese sentido, bueno, pues lo tendríamos que llevar a la siguiente expresión. Por lo tanto, entonces, esto sería x es igual a t menos 5 sobre 2. Y ya que tenemos eso, pues ya tendríamos las variables que necesitamos. Ya tendríamos básicamente la parte de la sustitución. Ya tenemos t, ya tendríamos x. Y ahora sería muy conveniente, pues ahora sí que calcular el diferencial de la expresión. En ese sentido, pues entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer, pues es establecer los diferentes elementos. En este caso, pues entonces nosotros tendríamos que tener o sacar la derivada. Entonces vamos a obtener la derivada de esta expresión. En ese sentido, entonces nosotros vamos a decir de la siguiente forma. Tendríamos una u sobre b. Y entonces tendríamos que revisar la forma en que nosotros podemos calcular el diferencial. Entonces lo que tendríamos que ver es cuál es la fórmula de las derivadas y nos dice
que la fórmula de la derivada, es decir, la expresión es la derivada de, en este caso, U sobre B es igual a, a B por la derivada de U menos U por la derivada de B sobre B al cuadrado. Y entonces aquí no tendría mucho problema porque lo único que nosotros tendríamos que hacer pues es determinar quién es U y quién es B. Por lo tanto, entonces, lo que tenemos que hacer pues es de la siguiente forma. Entonces, nosotros dijimos que U es, podríamos reescribirlo en esta parte. Nosotros dijimos que pues U nosotros dijimos que U es igual a T menos 5, por lo tanto la derivada de U, pues la derivada de U con respecto de T, pues sería 1. Y B es igual pues a 2. La derivada de B con respecto de 2, o sea, la derivada de 2 con respecto de T, pues sería 0. En ese sentido, pues ya nada más nos queda la parte de la sustitución de los valores para encontrar el diferencial de T. Por lo tanto, entonces sería B por la derivada de U. Entonces dijimos que es B por la derivada de U. Entonces sería 2 por la derivada de U menos U, que sería T menos 5 por 0 sobre B al cuadrado. En este caso, pues serían 2 al cuadrado. Esta parte de multiplicar por 0, pues se hace 0. Entonces lo único que nos queda sería 2 por 1 serían 2, sobre 2 al cuadrado serían 4. Por lo tanto, esto es igual a un medio por el diferencial de t. Entonces ya tenemos, digamos, casi toda la expresión. Ya llegamos a lo que es el paso número 2. Hasta aquí ya llegamos al paso 2. Y entonces, ya que estamos en el paso 2, pues ya podríamos ahora sí que reemplazar todo en la integral. ¿En cuál integral? Bueno, pues nosotros dijimos que la integral que estamos tratando de resolver tiene que ver con x que multiplica a 2x más 5 elevado a la décima por dx, su correspondiente 10. Y entonces, ya que tenemos esa parte, pues ahora sí tendríamos que empezar con el paso 3. Entonces vamos a realizar lo que es el paso número 3. El paso número 3. El paso 3. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces nosotros decimos, ya dijimos que esta parte que tenemos aquí lo dijimos como t. Y entonces vamos a empezar a reemplazar las condiciones. Y por otra parte, aquí nosotros también dijimos que x, nosotros buscamos otra parte a la que equivale x, que lo tenemos por aquí, y también tenemos el valor de x por acá. En ese sentido tendríamos que reescribir pues nuestra integral. Entonces sería la integral. Nos dice que x, pero ¿a cuánto equivale x? A lo que tenemos en esta parte de cuando hicimos la elección de la expresión. En ese sentido, entonces nosotros tendríamos que reescribir y decimos que entonces x es igual, entonces tendríamos que escribir t menos 5 sobre 2. Y ya que tenemos eso, además nos dice que x está multiplicando a 2x más 5 elevado
con exponente 10 o elevado a la décima potencia. En ese sentido, entonces yo voy a escribir t elevado a la 10 y luego tendría que ser por el diferencial de t. En este caso, pues yo ya encontré el diferencial de t que fue o que se encontró en lo que es en el paso número 2, que lo tenemos por aquí. Entonces tendría que hacer la sustitución. En ese sentido, entonces diría que es 1 por 1/2 del diferencial de t. Y aparentemente nosotros vemos como que es un poquito, a lo mejor más complicado. Sin embargo, pues la expresión inicial tenía un producto con un binomio elevado a la décima, a la 10. En ese sentido, bueno, pues ahora nos queda un poquito más simple. Al parecer se ve un poco complicado, pero no lo es del todo. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros podríamos decir o podríamos establecer que esto es igual a si yo escribo esta expresión, sería 1/2 de t menos 5 por t a la décima por 1/2 del diferencial de t. Y entonces este y este yo lo puedo sacar como una constante, entonces sería 1/2. Entonces este medio y este medio los puedo sacar de la integral como una constante, sería 1/2 que multiplica a 1/2 de la integral de t menos 5 por t a la décima por el diferencial por el diferencial de t. Y entonces ya eso aparentemente puede resultar un poco más complicado, pero no lo es del todo, porque ahora yo puedo decir 1/2 por 1/2 sería 1/4, que es la integral de t menos 5 por t a la 10 por el diferencial de t. Y entonces, ya que tengo eso, entonces ya incluso se vuelve no tan complejo. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque ahora puedo hacer una multiplicación. En ese sentido, pues lo que tendría ahora que hacer es de la siguiente manera. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a decir que vamos a poder hacer el álgebra. Entonces sería 1/4 de la integral. Digamos, ahora tendríamos que hacer la siguiente expresión. T por t a la décima, o el exponente 10 sería pues t a la 11 menos t con exponente 11 menos 5 por t a la 10, 5t a la 10. Todo eso por el diferencial de t. Y entonces, aparentemente, pues ya me queda, digamos, de manera más simple poder hacer esta integral. ¿Y cómo le voy a hacer? Bueno, pues de la siguiente manera, lo que yo tengo que hacer, pues es ahora sí que hacer la integral. Y entonces nosotros ya habíamos visto anteriormente, pues que nosotros podríamos hacer la integral de u a la n. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros en el formulario que se encuentra también en la plataforma, nosotros podríamos encontrar las fórmulas para integrales indefinidas, donde nos dice, nosotros tendríamos la fórmula de manera muy particular, nos dice que la integral de u a la n por el diferencial de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. En este caso nosotros estamos utilizando K, puede ser C, A, B, la que sea conveniente, pero siempre tenemos esa parte de la expresión de la constante. Una vez que tenemos esto, entonces nosotros ya esta parte o esta u a la n se parece mucho a lo que nosotros tenemos. Esta u a la n se parece mucho a esto y entonces ya podría simplificar la forma de resolver la integral. Por lo tanto, entonces yo diría que esto sería 1/4 que multiplica. Entonces, si decimos t a la n más 1, entonces sería
si esto es n, si nosotros dijimos que esto es n, entonces sería 11 más 1 serían 12. T a la 12 sobre 12. Y luego nos dice menos, porque este es el signo que tenemos aquí. Entonces diría menos 5 que multiplica a t elevada a la cual, pues a la 10. Pero entonces si yo ya sé que este es n, dijimos que esto es n, y la integral me dice que es n más 1, entonces sería t a la 11 sobre 11. Y entonces ya que tenemos esa parte, ya tendríamos el cálculo de ahora sí, de lo que es la integral. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues más la constante. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, pues ahora es importante que lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en una parte interesante. ¿Cuál? En el último paso. Entonces, hasta aquí ya completamos lo que ya resolvimos, ya hicimos la parte de reemplazar todo por t. Este sería el paso 4, donde calculamos la integral, y ahora lo que estamos es trabajando en el reemplazo de los componentes. Entonces, para encontrar la respuesta sería 1/4 y vamos a multiplicar. Nosotros dijimos que t, que lo tenemos por aquí, este t que tenemos aquí equivale a este t que nosotros definimos en esta parte. Entonces, si hacemos eso, lo que va a suceder es que nosotros dijimos que este t que está por aquí, pues lo tenemos por acá. Entonces, si hacemos eso, nosotros tendríamos que también hacer el reemplazo. Entonces, vamos a decir que es 2x más 5 elevado a la 12 sobre 12 menos. Y entonces, pues de igual manera sería 5 que multiplica a 2x más 5 que multiplica a 2x más 5, pero lo vamos a elevar a la 11, como está aquí. Entonces, lo vamos a dividir, se debe dividir entre 11. Y bueno, pues ya esa sería más la constante. Y entonces ese sería el paso 5. El paso número 5. Y entonces tenemos también lo que es la solución. Básicamente sería la solución. O la respuesta, pues la tenemos en esta parte. Esta sería nuestra respuesta. Entonces ya encontramos la solución de lo que es ya encontramos la respuesta de nuestra integral por cambio de variable. Entonces ya tenemos la solución. Hasta aquí este video. Posteriormente seguiremos haciendo los que nos faltan.